El pan te está haciendo tonto. El pan está reduciendo tu coeficiente intelectual. El pan está haciéndote más estúpido. Esto es así. Capaz suena muy alarmista, capaz suena muy dramático, pero es la realidad. El pan que se consume hoy en día realmente no es pan. Es una creación moderna la cual prácticamente todas las personas en su día a día la consumen. Consumen este alimento llamado pan. Bien, de hoy vamos a hablar sobre esto, que es el pan moderno y cuáles son sus perjuicios en nuestra salud humana, ya que nuestro cuerpo no está hecho para consumir pan, ni gluten, ni mucho menos el de hoy, el que se compra hoy en la panadería, en el supermercado, en cualquier lugar comercial. Bien, primero a mí me gusta comentar esto del pan. Esto yo lo he escuchado en muchos lados y es una buena forma para entenderlo y adquirir estos conocimientos con respecto al pan. Es que el pan que se come hoy a 2025 no es el pan que estaba en la última cena de Jesucristo. No. Antes el pan se hacía de una forma mucho más natural, más ancestral y más con coherencia con nuestro cuerpo humano. Lo que hacía simplemente era harina, agua, sal y masa madre. En esa masa madre lo que se hace es una fermentación de ese pan, de esa masa, antes de cocinar. Y lo que se hace en esa fermentación con la masa madre es que se rompe el gluten y se eliminan muchísimos antinutrientes. La cosa es que esta fermentación, para que sea de una buena calidad de pan, que a día de hoy se puede conseguir, pero es difícil, pero hay opciones, es una fermentación larga. Mientras más se fermente, mejor, porque más se eliminan estos antinutrientes y más se rompe este gluten. Porque otra cosa también importante es que ningún humano tiene la enzima en nuestro estómago para digerir el gluten. Hay gente que lo tolera más, hay gente que lo tolera menos, pero el gluten para todos los humanos es intolerable. Solo que hay gente que lo demuestra de una forma más fuerte que otra. Así que bien, el pan de antes era con una fermentación larga, de 12, 20, 24 horas, mucho tiempo. Y esto lo que hacía es, como digo, todos estos beneficios que elimina los antinutrientes y rompe con el gluten, que son todas estas cosas que son tóxicas para nosotros. Pero esta fermentación lo que hace es eso. Lo que ocurre a día de hoy es que el pan se fermenta de una forma industrial. Se fermenta a partir de 30 minutos y una hora. Lo que antes se fermentaba un pan que duraba de 12 horas para arriba, ahora se hace de media hora a una hora. Lo que hace acá, obviamente esto es causa de la gran industria del pan, que lo que simplemente quiere hacer es producir y producir y producir. Esto no tiene nada de malo a nivel de negocios, pero la realidad es que no es óptimo y sano para tu salud. La fermentación que no se hace en esas industrias la haces tú en tu estómago y pagando todas las consecuencias que eso lleva, consumiendo todos esos antinutrientes y consumiendo todo ese gluten el cual te inflama y hace que trabaje de más tu sistema inmunitario y por ende eso genera inflamación y por ende genere esa niebla mental y por ende te haga sentir más tonto, menos atento, menos enfocado, porque todo tu sistema está yendo es a apagar ese fuego que se encendió en tu estómago por esa inflamación y por ese gluten que no está roto por esa fermentación que se tuvo que haber fermentado, pero el pan a día de hoy no se le hace ese proceso. Así que bien, eso por ese lado quería comentar. Eh, Otra cosa que quería comentar, bueno, con lo que dije que ningún humano tolera de forma óptima el gluten, esto es así, esto es así. O sea, es como decirte que ningún humano eh, soporta la nicotina o el humo de tabaco. Obviamente ningún humano puede digerir eso de una forma óptima con relación al diseño humano. Pero la realidad es que hay personas que se vuelven tolerantes y personas que pueden tolerarlo mejor que otras. Pero es algo que no es para el humano y es algo por lo cual ningún humano está diseñado para soportar ese humo. Así que, bien, otro punto que quiero tocar es que el pan es azúcar. El pan es azúcar, es un carbohidrato que se convierte en glucosa. Y es así. O sea, muchas veces uno piensa que el azúcar simplemente son los productos azucarados, los postres, los ultraprocesados, todas estas cosas azucaradas. Pero no, la realidad es que el pan es azúcar y por eso es que es tan adictivo. Porque
nunca te sacia. O sea, siempre que consumes pan, lo que hace esto es que te sube la insulina, te sube el azúcar en sangre, y esto lo que hace es que luego, después de poco tiempo de haber comido, necesites comer más y más y más. Porque esto tiene una gran sustancia de carbohidrato y lo que hace es que por eso te sube el azúcar en sangre y por eso luego quieras comer más, quieras comer más, quieras comer más, bueno, no te sacia. Así que personas que tienen diabetes, por ejemplo, el consumo crónico de pan es pagarte literalmente el ticket al cementerio. Es así. O incluso personas que no tienen diabetes, pero consumen pan de forma crónica todos los días de su vida. Todos los días de tu vida estás dándole un pico de azúcar en sangre que constantemente ese pico va a haber un momento que la insulina ya no va a querer luchar contra el azúcar que entra en tu cuerpo y ahí es cuando te vas a volver resistente a la insulina y ahí es cuando empiezan los problemas y enfermedades de autoinmune, empieza la inflamación crónica, empieza el diabetes, la hipertensión y un montón de cosas más que a día de hoy se han demostrado que lo más tóxico para el cuerpo y lo más peligroso a día de hoy con las enfermedades modernas es la inflamación. Y de ahí es que surgen muchas enfermedades autoinmunes como es el Alzheimer, la diabetes, el colon irritable, un montón de cosas que simplemente es tu sistema inmunitario equivocándose con las mismas componentes que tiene tu sistema y empieza a atacar a tu cuerpo porque se equivoca. Pero se equivoca porque le estás metiendo cosas que no están hechas para el cuerpo humano. Así que bien. Otra cosa que quiero comentar es que el trigo ha sido altamente modificado durante los años modernos. O sea, quiero comentar que el trigo que antes se consumía, obviamente el trigo ha sido modificado durante varias épocas del mundo. Obviamente no era el mismo trigo de la época de Jesucristo al trigo de nuestros abuelos, al trigo del día de hoy. Pero la realidad es que el trigo del día de hoy es el peor que ha existido en la historia. O sea, esto es muy loco realmente. Porque por lo menos se sabe que en la época de nuestros abuelos, no sé, la época de los años 40, los años 50, 60, había un trigo más natural. O sea, había el trigo que había y se hacía el pan con ese trigo y se fermentaba y todo esto que comenté anteriormente. Pero la realidad es que el trigo ha sido modificado genéticamente para que éste tenga una mejor facilidad para su construcción, o sea, para su procesamiento y que así se pueda hacer pan más bonito, más inflado, con mayor capacidad para hacerlo de forma más industrial y ha sido modificado, o sea, realmente hay imágenes que muestran cómo era una paja de trigo, o sea, una tirita de trigo antes y te la muestran a día de hoy y son cosas, dos cosas totalmente diferentes, porque lo que hicieron fue hibridar y mezclar, como decirlo, tipo razas de trigo de forma artificial para conseguir un tipo de trigo específico. Es como lo que hacen con los perros, como el bulldog francés o el pug, que simplemente son mezclas y mezclas y mezclas que hacen durante generaciones y generaciones para que salga un resultado. O sea, es algo artificial, es algo hecho por el humano. Entonces acá el tema es que el trigo ya no es trigo. O sea, la gente dice que come pan, pero no está comiendo pan. Está comiendo una creación humana que está a base de un trigo totalmente modificado y sin contar con todo el resto de ingredientes que se le coloca al pan industrial. O sea, tú te colocas un pan y ves los ingredientes y tú dices, mira, o sea, el pan que debe tener, como mucho, harina, agua, masa madre, alguna cosita que otra, pero no, no, no. O sea, tú agarras un pan industrial, un pan Bimbo, y te pones a ver todos los ingredientes y no tiene sentido que tenga tantas cosas. O sea, le ponen un montón de cosas, aditivos, colorantes, aromatizantes, que no tienen por qué entrar en tu cuerpo. O sea, si ya de por sí el gluten es dañino, que es como la materia prima del pan, le colocan luego 10.000 cosas más que hacen que tu cerebro no funcione de forma correcta y que tus hormonas no se segreguen de la forma correcta. Así que bien, otra cosa también importante es que al pan a día de hoy se le coloca aceite vegetal. Eso es tremendo porque hay muchas personas que dejan el aceite vegetal de su vida, que es algo que tienes que dejar de consumir porque es algo que destruye nuestras células y destruye nuestra piel y nos inflama por dentro. Aceite de canola, aceite de semilla, aceite de girasol, todos esos aceites que son una creación humana también, porque nunca eso lo consumimos, eso es una creación de hace menos de 100 años. Y la realidad es que muchos
a muchos panes, en muchas harinas, cuando ya está la masa hecha, se le coloca aceite vegetal para hacerlo más suave y hacerlo más fácil de amasar. Y esto lo que hace es que estás consumiendo un gluten modificado y además estás metiendo el aceite vegetal a tu cuerpo. O sea, es algo dramático, honestamente, es algo dramático. Y esto es tremendo porque, o sea, uno se lo pone a pensar a nivel de negocios y tú te pones en la piel de un magnate de estas industrias y todo te hace sentido. Es como que, bueno, sí, hagamos, o sea, el objetivo de las empresas durante toda la vida y toda su existencia es generar más rendimiento, generar más dinero. Y obviamente tiene que ser así, así funciona el mundo. Pero una cosa es eso, pero una cosa no quita la otra. Esto no quita que todas esas cosas que están produciendo estas grandes industrias están dañando nuestra salud. O sea, ellos pueden seguir trabajando y pueden seguir produciendo lo que quieran producir, pero luego está en ti si eso lo consumes o no lo consumes. Es como la industria de la droga, o sea, de los fármacos. Por más que ellos estén haciendo y haciendo y haciendo, yo no lo consumo. O sea, bueno, libre albedrío. Cada quien luego pagará el juicio final y luego se la verá con Dios arriba. O si tiene que ir al cielo o si tiene que ir al infierno. Pero yo decido que entre en mi cuerpo. Por lo menos en la alimentación uno lo puede hacer. Hay cosas más difíciles como son los campos electromagnéticos o como es a día de hoy que nos están fumigando con estelas en los aviones. Son cosas que tú ahí ya no puedes meter tanto la mano. Pero por lo menos en lo que sí podemos meter la mano, como es la alimentación, tenemos que cuidar, tenemos que estudiar y tenemos que ser conscientes de lo que metemos y entender el diseño humano. Entender que nosotros no estamos diseñados para comer gluten, no estamos diseñados para comer aceites vegetales, no estamos diseñados para comer colorantes, ni aromatizantes, ni nada de esas cosas. Así que bien. Bueno, acá también tenía el punto de el tema de la fermentación corta con respecto a la fermentación larga. Esto igual yo lo expliqué. Otra cosa que quiero contar, quiero tomar un traguito de agua con sal, es el tema que el trigo modificado del día de hoy genera intestino permeable. Es lo que en inglés se le dice leaky gut. Esto está grabando, perfecto. Bien, el intestino permeable es una de las condiciones que hoy en día se muestra más que personas lo tienen. Es algo, la verdad, que es algo súper lamentable y es algo con lo cual nuestro cuerpo sufre un montón. Lo que ocurre con el intestino permeable es que nuestro intestino tiene como ciertas barreras, tiene ciertas uniones dentro de todo el intestino, en esas vellosidades, que lo que hace es que no permite pasar dentro del intestino ciertas sustancias, ciertas cosas que son tóxicas. O sea, por ejemplo, capaz cuando uno come un pedazo de carne, eso se digiere, están las proteínas, están los aminoácidos, todas las vitaminas, el hierro, todas estas cosas, y el cuerpo sabe qué cosas tienen que ingresar al intestino para ser absorbidas y qué cosas no. Por ejemplo, algún tipo de tóxico. Porque al final nuestro cuerpo es un gran filtro de cosas que puede eliminar las cosas que quiere y no quiere. Obviamente lo mejor es meterlo lo mejor a nuestro cuerpo y a nuestro intestino, pero siempre va a haber alguna bacteria que no es necesaria y que por ahí capaz se infiltró en la comida, lo que sea, y lo que hace el intestino es que no deja que pase. Es como una frontera. Lo que ocurre con por ejemplo, con las harinas y con el trigo modificado y el pan moderno, es que lo que hace es que es tan dañino para nuestro estómago que hace que esas barreras, esas fronteras, se vayan abriendo y lo que hacen es que estás dejando un espacio libre para que entre de todo. Entonces es como que si abriste la frontera del país y ahora estás dejando que entren un montón de inmigrantes ilegales a tu intestino. Entonces, cosas que nunca tuvieron que haber entrado en tu intestino empiezan a entrar por esa rotura de esas fronteras y eso es lo que se le conoce como intestino permeable. Y allí es el comienzo también de muchas enfermedades autoinmunes, que son un drama, ya que son súper complicadas de sanar, que no son imposibles, sobre todo con hábitos saludables, respetando el diseño humano y volviendo a la salud. Pero a día de hoy, con la medicina moderna, muchas de estas enfermedades son consideradas como enfermedades que nunca se van a curar, con las que vas a morir con esas enfermedades y simplemente tienes que medicarte y medicarte y medicarte y muchas personas lamentablemente se creen esa realidad y dicen, bueno,
Yo tengo Alzheimer, tengo diabetes, tengo intestino eh, irritable, colon irritable, y vivo con esto y voy a morir con esto. Pero la realidad es que eso no es así. Pero bueno, yendo un poco más atrás, lo que generó eso, una de las causas fue romper esas fronteras intestinales y dejar que empezaran a pasar cosas que nunca tuvieron que pasar a tu intestino. Así que esto es muy importante. Obviamente hay un montón de otras cosas que generan intestino permeable, pero esta es una de ellas, el gluten y el pan moderno. Bien, acá por último quiero comentar cuáles son las mejores opciones para consumir pan, pero antes de esto quiero comentar que realmente es un problema el pan a día de hoy. O sea, yo recuerdo que yo hace más o menos de forma diaria no consumo pan hace ya capaz más de año y medio, pero la realidad, y sé que es la realidad de muchos porque lo veo día a día con conocidos, amigos, compañeros de trabajo, es que consumen pan todos los días. O sea, es como tomar agua. O sea, es algo que no se pueden sacar y tú simplemente hablándoles, y me pasaba a mí, yo cuando empecé a consumir contenido sobre salud y bienestar y nutrición, una de las primeras cosas que me encontré fue el daño del gluten y el daño del pan. Escuchando a divulgadores decir, deja de comerlo de forma diaria, aléjate de él durante un tiempo, y yo no podía coincidir y dejar el pan. Yo decía, pero ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a hacer? O sea, si me encanta y aparte es la base, es gran parte de la base de mi alimentación. Otra cosa cierta también es que es muy fácil de consumir porque simplemente le colocas algún queso, lo sirves como tostada. Entonces es como la base es como las tortillas para los mexicanos, que es como la base de su alimentación. Y quitárselas es un drama, porque como que te desconfigura todos tus platos y todas tus comidas. Pero la realidad es que comerlo de forma diaria y aparte siendo pan moderno te va a destruir la salud. O sea, te va a poner la piel fea, vas a tener niebla mental, vas a estar constantemente subiendo tu azúcar en sangre, vas a estar ingresando esos antinutrientes y como se dice, sí, las cosas que eliminan la fermentación, que son los antinutrientes, y estas cosas que había dicho antes, que cómo se llaman, claro, el gluten, que al final el gluten, la fermentación lo que hace es que rompe con ese gluten y hace que sea más digerible para nuestro estómago, pero no, o sea, a día de hoy simplemente te fermentan el pan media hora y listo, va a la tienda, va a la panadería y luego te comes eso y luego esa fermentación la terminas haciendo tú en tu estómago, que eso luego te causa intestino permeable, que es un drama, pero hay soluciones, o sea, como te digo, hay soluciones. Yo a día de hoy no consumo pan de forma muy esporádica, capaz en algún cumpleaños, en alguna ocasión. Obviamente si es un pan casero, prefiero muchísimo más. Pero la realidad es que si tú quieres empezar a comer pan, si tienes un consumo crónico de pan, lo mejor sería irlo reduciendo y irlo reemplazando por un pan de masa madre fermentado, de alta fermentación. Obviamente tiene otro costo y se consiguen en otros lugares, no lo vas a conseguir en la panadería típica de la esquina o no lo vas a conseguir en el supermercado, pero hay lugares que se sabe y tú puedes preguntar, te puedes interesar en ir a lugares de pan, donde hacen pan de masa madre y hablar con los cocineros y preguntarles cuánto tiempo es la fermentación, qué ingredientes le colocan, y la realidad es que el pan fermentado de masa madre con una fermentación alta es mucho más digerible para nuestro cuerpo. No estamos diseñados para comer pan, pero ya si tú quieres consumirlo y sabes lo que va a generar en ti, que igual te va a subir el azúcar en sangre, capaz no tanto como el pan moderno, pero si lo quieres consumir igual o quieres consumirlo una vez a la semana, lo que sea, vete por el pan de masa madre de alta fermentación. Otra opción es el pan de trigo de Sarraceno. El Sarraceno es otro tipo de cereal que no es el gluten, es un pan hecho de otro cereal que es Sarraceno, no de gluten, que el gluten es otro cereal, que lo que hace este Sarraceno es que tiene una cantidad de antinutrientes mucho menor, muchísimo menor, y es menos tóxico para nuestra sangre, ya que bueno, obviamente todas las cosas que nosotros comemos terminan estando en nuestra sangre y recorren todo nuestro cuerpo. Entonces se sabe que el pan de Sarraceno es una de las mejores opciones para comer pan. Obviamente es un pan que no se consigue en todos lados, pero bueno, nosotros hay que hacer ese esfuerzo de, bueno, por ahí capaz si tienes que, en vez de irte a la panadería que está a 2 cuadras de tu casa, tienes que caminar
no sé, y capaz tomarte un transporte público, irte a un lugar que está a 20 minutos de tu casa y ahí lo venden, bueno, es el esfuerzo, o sea, ¿qué te vale más? Irte 20 minutos a la panadería buena que te venden un pan de sarraceno o un pan de fermentación alta de masa madre, o bueno, irte al supermercado de la esquina y estar enfermándote día a día. O sea, hay que poner las prioridades, ¿no? Obviamente. Está en manos de cada uno. Así que bueno, nada, quiero dejar el video hasta acá. Por último, quiero comentar esto de que yo antes tenía un problema con la harina, el pan específicamente, ya que el pan obviamente es delicioso. Y la realidad es que muchos panes son muy dulces. O sea, son prácticamente un postre, que te lo comes solo y sientes que estás comiendo torta. Te estás comiendo un pancake, un muffin, o sea, es absurdo. No es que el pan sea de que, ah, no, sí, me encanta, no, no, es que eres adicto, también eres adicto y no puedes. Y cuando te da hambre, lo que quieres es comer pan, no te da ganas de comer carne o verduras o, no sé, pescado. No, no, te da ganas de comer pan porque eres adicto, porque es adictivo. Así que, nada, eso. Yo estuve mucho tiempo comiendo pan todos los días, todos los días, todos los días, en la mañana, en la noche, para picar. Y cuando lo empecé a dejar de mi vida, mi salud empezó a mejorar, mis dolores intestinales empezaron a bajar muchísimo, mi piel estuvo mucho mejor y ha mejorado muchísimo con dejar al lado el gluten y el pan. Así que nada, trae muchísimos beneficios. Es importante recordar que el gluten no es óptimo para ningún humano. Ningún humano está preparado para digerir gluten. Eso es importante que lo entiendan. Personas que lo digieren mejor y otros que lo digieren peor. Pero la realidad es que no estamos diseñados para comer eso. Recuerda, pan de masa madre de alta fermentación, pan de trigo sarraceno y ve bajando el consumo de pan. Ve bajándolo. Mete más proteína, mete más grasa y te va a ir mejor. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Espero que le puedas dar like, espero que te puedas suscribir. Te recuerdo que te puedes suscribir a mi lista de correo, la cual te voy a dejar el link en la descripción. Manda un correo diario escrito por mí, totalmente por mí, original, nada de ChatGPT, nada de Gemini, escrito por mí, en el cual te hablo sobre salud, mentalidad, hábitos saludables, comida, nutrición, hábitos ancestrales. Te invito a que a que me sigas en esa lista, te veas acá el link. Y bueno, nada, espero que te haya gustado el video y nos vemos en el próximo.